Continuando con la seguridad de SQL Server, vamos a tener lo que serían definir específicamente cuáles son los roles del server y cuáles serían los roles de la base de datos. Los roles del server ya están predefinidos y cada uno de ellos tiene características muy particulares dentro de la base de datos. Están orientadas por sobre todo a definir el comportamiento de cada inicio de sesión con respecto al entorno del gestor de la base de datos, como por ejemplo un DB Creator, un Security Admin, un SysAdmin, etc. Sin embargo, nosotros podemos tener roles personalizados definidos para nuestra base de datos. Sabemos que es muy complicado desde la perspectiva de definir lo que serían los usuarios, estarle colocando los permisos específicos que cada usuario tendría. Por ejemplo, que el usuario 1 tenga el permiso solamente de leer los datos de la tabla X en particular, o de escribirlo, actualizarlo o borrarlo. Sin embargo, podemos nosotros tener roles específicos ya predefinidos y de esa manera, al momento de crear un usuario para la base de datos, simple y sencillamente asignarle ese rol en particular. Por ejemplo, lo vamos a hacer desde acá, roles de bases de datos. Acá vamos a tener todos los roles de bases de datos, entre ellos los que son específicamente los por defecto que trae el sistema gestor de bases de datos. Nuevamente, cada uno de ellos tendrá sus configuraciones y particularidades. Sin embargo, nosotros vamos a querer construir nuestros propios roles y definirles cuáles van a ser esas características. Por ejemplo, como esta es una base de datos de cursos, vamos a crear un nuevo rol. A este rol le vamos a llamar rol docente. Los docentes deberían de tener algunas características particulares. Entre ellos, vamos a irnos a esta opción y vamos a determinar qué tipo de objetos son los que este rol puede manipular o con los que puede interactuar. Entre ellos, vamos a definirle que sean objetos específicos. Vamos a seleccionar lo que serían las tablas. Este usuario, o este rol en particular, tendría acceso simplemente a las tablas. Y solo aquellas tablas a las que yo le defina una característica. Luego de ello, podré, desde esta perspectiva, desde esta vista, decirle a él qué tareas va a poder hacer en cada una de las tablas. Entonces, vamos a buscar. Los docentes deberían de tener algunas características particulares. Por ejemplo, ellos deberían de poder manipular lo que serían los datos de la tabla docente o interactuar con la tabla docente. Asimismo, debería de tener acceso a lo que serían los materiales de los cursos, ya que los docentes podrían agregar nuevos materiales a cada curso. Asimismo, deberían de poder tener algunas características particulares con la tabla curso docente. Obviamente esto va definido por la lógica de la estructura o el esquema de bases de datos, en el que nosotros conocemos la lógica de cada una de estas tablas. Vamos a agregar estos tres objetos y le vamos a dar OK. Ahora ya tenemos lo que serían los tres objetos con los que este rol puede interactuar, que sería curso docente, materiales del curso y la tabla docente. Por ejemplo, en la tabla docente nosotros tenemos guardado básicamente todo lo que sería el perfil del docente. Entonces, ¿cuáles van a ser las características que va a poder tener este usuario? Entre ellos le vamos a decir que pueda alterar los datos que están dentro de esa tabla. Asimismo, no vamos a darle permisos de insertar, dado que en teoría los docentes deberían de, una vez registrados, una vez guardados, deberían de simplemente poder acceder a sus datos personales. Otra cosa que vamos a poder ver es poder visualizar o leer los datos de esa tabla, en particular los datos de cada uno de sus propios docentes. Y va a poder actualizar los datos de este. Por ejemplo, va a poder actualizar su número de teléfono, su nombre, su dirección, entre otras cosas. En materiales curso, le vamos a dar la opción de que pueda insertar nuevos materiales. Asimismo, le vamos a dar permiso para que pueda borrar nuevos materiales
actualizar nuevos materiales y visualizar nuevos materiales. Y por último, en la tabla cursos docentes, vamos a darle permiso de que pueda visualizar los cursos docentes y nada más. Le vamos a dar OK. Una vez definido lo que sería nuestro rol, vamos a proceder a crear los inicios de sesión. Como mencioné, la intención es que al momento que vayamos a crear los nuevos inicios de sesión, no tengamos que estarle definiendo uno por uno cuáles van a ser los permisos de ese nuevo usuario, sino que directamente el rol ya los tenga cargado. Vamos a crear un usuario con autenticación de SQL Server. Le vamos a decir que este va a ser docente 1. Le vamos a poner una contraseña. Una vez hecho esto, nos vamos a ir al mapeo y en este caso aparecerán todas las bases de datos de nuestro motor de SQL Server. Vamos a seleccionar específicamente la base de datos curso, que es con la que estamos trabajando. Una vez que yo agrego la base de datos curso, automáticamente me aparece la lista de los roles, entre estos los roles del sistema, los que vienen por defecto, y adicional a eso el rol que acabamos nosotros de personalizar, que sería el rol de docente. Vamos a darle OK y al momento que le damos OK podemos notar que ya tenemos el usuario dentro de nuestra base de datos, que va a ser el docente 1, y automáticamente este docente va a poder tener todos los permisos que nosotros hayamos definido a ese rol en particular.